Si bien es cierto que el dicho popular nos advierte que a las palabras se las lleva el viento, la verdad es que estas quedan prendidas en nuestra memoria, nos recuerdan a nuestro pasado y nos ubican en el presente. Anónimo. Aloha, seguidores de Juegos de Lectura. Muchas gracias por acompañarme a otra emisión más de Juegos de Lectura. Por cierto, he de compartirles que yo tengo la ventana abierta porque aquí en México hace un clima bien extraño. De repente el calor es muy intenso, nos sofoca, pero a veces viene la lluvia y empieza a granizar. Así que yo he decidido abrir la ventana, no sin antes avisarles que quizá algunos sonidos extraños como el claxon de algún autobús, el señor de los tamales, algún motor de algún tráiler, bueno, pues quizá, como la moto que está pasando ahorita, quizá entorpezcan un poco el proceso de comunicación, pero pues el contenido aquí va a estar y espero que les sea de utilidad. Y si bien ya compartí con anterioridad un video titulado 5 recursos vitales de un narrador oral, ahora quiero hablar de los 5 tropiezos o errores más comunes que cometemos los narradores orales. Créeme que hasta el narrador más experimentado también se equivoca. Y es que la narración oral es un proceso, es una profesión en la que nunca se deja de aprender, porque cada experiencia siempre es única y sorpresiva, ya que cada público es diferente. Por eso, los que nos dedicamos a esto, nos fascina la narración oral porque es una apertura de sorpresas, de emociones y de acontecimientos inolvidables que nos servirán para seguir aprendiendo. Y ahora sí, antes de empezar, quiero mandar un fuerte saludo a Compañía Teatral Mimo. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Ellos se dedican a enseñar pues las artes en general, el teatro, la danza, la actuación. Nos encanta su esquema de trabajo porque ellos están enfocados a ser muy empáticos con sus estudiantes, es decir, tratar de compartir en la manera en que ellos aprendieron, bueno, tratarla de ejecutar con sus estudiantes, siempre siendo muy respetuosos, muy sensibles a esto de las artes y al aprendizaje de las mismas. Y es por ello que te invito a que lo sigas en redes sociales, Compañía Teatral Mimo. Ahora sí, este video está hecho sobre todo a padres y madres de familia o a gente ajena al terreno de la narración oral, que de repente los invitan a contar un cuento para estudiantes de primaria o estudiantes de secundaria. Créeme que a cualquier nivel, incluso para adultos, es importante que sigas o que consideres no cometer esos errores que estoy a punto de compartirte. 1. Contar un cuento sin ir preparado. Y en este caso, ahora sí ya me puse en los zapatos de los actores. A veces metemos la pata o la imprudencia de decirles, oye, tú que eres actor, a ver, llora, a ver, enójate. Cuando la verdad es que un actor, un narrador oral, siempre debe de ir preparado para contar una historia, o en este caso digo, yo no soy actriz, pero bueno, para cuando vas a hacer una actuación tienes que aprenderte el guión o al menos conocer bien a detalle la estructura. Por eso que cuando a narradores orales nos dicen, a ver, cuéntate una historia, bueno, pues es complicado, es difícil, porque no tenemos ni estudiado el espacio, no hemos considerado o no estamos informados de a cuántas personas les vamos a contar el cuento, qué tipo de público va a ir, si ya conocen la historia, si les gusta el terror, si es apto contarles una historia de terror. No tenemos todavía esa información, entonces el hecho de decir, bueno, pues órale, vas, tú que eres narrador oral, cuenta ahorita, es bien fácil contar una historia, y no es así. Lleva años de aprendizaje, de dominio del lenguaje corporal, de memorización y bueno, pues desde luego de aprendizaje de cuentos infantiles y juveniles o para diverso tipo de público. Además, es un proceso. Yo, por ejemplo, y consejos que nos han compartido diferentes narradores orales, es grábate en una videocasetera o en un audio, graba, escucha tu voz, repite con varias tonalidades, con varios énfasis lo que estás diciendo, con varias modalidades, con varios sentidos del humor. Vete en un espejo, mírate, cuéntale la historia a un amigo, luego a un familiar.
Todo eso son experiencias, es aprendizaje que no podríamos ya ejecutar con tan solamente una narración oral ya definitiva. Tenemos que ir estudiando, así que yo te aconsejo que no cometas este error y que mejor lo que recuperes del cuento que vas a narrar sea la estructura, es decir, el inicio, el desarrollo, el final, el nudo. Va a ser muy difícil que te la aprendas como tal o que la cuentes como está escrita originalmente. Lo mejor es enfocarte a esa estructura, a esos pequeños detalles que seguramente encantarán a todo el público que te va a escuchar. Y ya después de haberte aprendido la trama de la historia, bueno, también otro error común que cometen los narradores orales es no dar el crédito al autor original del cuento o de la obra que están ocupando. Este es vital, es por respeto al autor, es por respeto a nuestro público y sobre todo si queremos fomentar la lectura, bueno, si vamos a ocupar un cuento de otro autor, pues démosle los créditos, el reconocimiento que merece y seguramente nuestro público al escucharnos a nosotros va a querer conocer la versión original o la versión impresa. Sí es válido que como narrador oral queramos tomar prestado algún cuento y queramos cambiarles algunos detalles, ya sea para seducir a nuestro público, porque a lo mejor el papel de ogro gruñón no nos sale y en lugar de ogro gruñón ponemos una princesa. Es válido, pero siempre decir, bueno, esta historia está familiarizada o está tomada de la versión original, está basada en los hechos originales de, por ejemplo, Oliver Jeffers. Yo les quiero contar Atrapados basado en el cuento de Oliver Jeffers, ¿sale? Pero voy a hacer unos cambios. Siempre es importante informar a nuestro público por respeto a ellos y por respeto al autor. 3. Un error muy común que cometemos sobre todo los narradores que vamos iniciando en esta profesión es narrar para nuestros amigos, narrar para nuestros conocidos o familiares. Y es que aquí nos quedamos, simplemente narramos para ellos porque sabemos que nos van a aplaudir, nos van a reconocer nuestro trabajo, nos van a decir que está perfecto. Y entonces nos quedamos como en esa situación de comodidad y no exploramos y no aprendemos más allá. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros conocidos, si yo les digo, ay, voy a subir un video, voy a presentarme en tal, seguramente van a ir, seguramente me van a escuchar, les guste o no la narración oral. Sí, está bien cuando te vas familiarizando y cuando vas empezando en esto, para que ellos te retroalimenten y así como te quieren, seguramente van a ser muy sinceros, ojalá que sí, y te digan, bueno, creo que te falla esto y esto y lo otro. Pero a veces como narradores orales entramos como en esa comodidad de, voy a hacer una transmisión en vivo, suscríbete a mi canal de YouTube, te tienes que suscribir porque eres mi amigo y me apoyas. Lo vemos como una obligatoriedad y yo creo que como narrador oral tenemos que estar preparados para diferente tipo de público, es decir, ajenos o aquellos que son ajenos a nuestro círculo de familiares y amigos y pues por qué no también incluir amigos, pero preparémonos para todo tipo de público, para aquellos a los que no les han leído, para aquellos que son la primera y quizá a lo mejor hasta la última vez que los veamos y entonces es el único momento que vamos a tener para conocernos y para que ellos nos escuchen. 4. Otro error muy común que cometemos los narradores orales es gritar para obtener atención. Gritar como recurso para entretener, para gustar a nuestro público que nos está escuchando. Y la verdad es que entiendo a los narradores orales porque somos vistos o se tiene el juicio de que los narradores somos porristas, somos como animadores, y que solamente vamos a divertir al público y que vamos a hacer un show de nuestra narración, cuando no es así. Yo creo que el narrador oral sí debe de trabajar su voz, de estudiarla, de conocerla. Yo, por ejemplo, sé que cuando narro un cuento y me entusiasmo mucho, lo empiezo a gritar y mi voz es muy aguda. Entonces llega a ser molesto, llega a ser incómodo y también la voz, la verdad es que se va perjudicando. Imagínate si un cuento dura 20 minutos, 15 minutos de estar gritando, es un recurso que se te va a acabar y entonces, ¿qué vas a hacer cuando se te acabe la voz? Cuídala mucho.
Así que ayúdate de las diversas modulaciones que puede tener tu voz, de la gesticulación, de tu lenguaje corporal. No solamente estés gritando, porque además de que tú te vas a agotar más rápido, te vas a cansar, tu público siempre va a estar todo excitado, todo emocionado y va a estar, digamos, a esta altura de emociones, de sentires, y a lo mejor cuando tú les ofrezcas algo diferente, una escena de miedo, una escena de suspenso, de incertidumbre, bueno, van a decir, pero ¿cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? Porque todo el tiempo la narración oral estuvo hasta arriba en el pico de emociones, todo el tiempo el narrador oral estuvo gritando. ¿Cuándo va a venir la sorpresa? Ese es el final, ese es el inicio. Se va a confundir tu público y se va a agotar también de escuchar tu voz muy en alto. Prepárate, sobre todo es importante en cuanto a la voz se refiere, si es un espacio abierto o cerrado. Entérate de eso antes de contar una historia. 5. No narrar por miedo, por temor. Bueno, créeme que eso a todos nos pasa y todos vamos a enfrentarnos a alguna vez en nuestras vidas a hablar en público o a contar historias en público. Lo que yo te invito es, y estoy muy de acuerdo en esta frase ya muy usada, no recuerdo la verdad quién es el autor de esta frase, pero dices que se aprende a escribir escribiendo, se aprende a leer leyendo, se aprende a contar cuentos contándolos. Así que hazlo sin pena. Es más, yo te aconsejo que en primera, como ya te mencioné con anterioridad, bueno, ocupes una grabadora de voz, te escuches a ti, luego pidas ayuda a algún familiar, a alguien de confianza, a algún amigo. Después entonces sí, ya vas incrementando, digamos, el nivel de dificultad. Ya puedes enfrentarte quizá a un salón de clase, a unas 15, 20 personas. Después, créeme que el trabajo va a llegar solito porque te van a empezar a reconocer y ya te van a invitar a auditorios más grandes, a espacios cerrados, a espacios públicos, al aire libre, a espacios en los que quizá ya hasta te den micrófono y si no, bueno, pues tú te puedes comprar una diadema para que no desgastes tu voz. Cuídala mucho y aprende a narrar cuentos narrándolos. Y si te es de utilidad, revisa el trabajo de grandes narradores orales mexicanos que está como Marcela Romero, Benjamín Briceño, también está Alma Rosa de los Santos. Ellos tienen un montón de experiencia, incluso han viajado a otros países a contar historias y se enfrentan a diferente tipo de público. Y enfrenta es un decir, a lo mejor al inicio sí lo vemos como un enfrentamiento de yo tengo que ganar la atención de ese público. Puede ser como un reto personal, pero créeme que después el público pues se va a ir familiarizando contigo y va a ir conociendo tu estilo de contar historias. 6. Te iba a poner así. 6. Cuando el narrador oral se equivoca llevando muchos elementos innecesarios. Por ejemplo, muchísimos elementos para componer un disfraz, como unos lentes, un sombrero, un pañuelo, una mascada, guantes, unas botas chistosas o zapatos enormes. Todos estos elementos van a provocar en tu escucha pues interrupciones visuales, no se van a concentrar, porque imagínate si hasta llevas pulseras que emiten sonidos, también van a ser grandes distractores. Y además estos elementos innecesarios cuando se es narrador oral, es decir, solamente el recurso a ocupar es el cuerpo y la voz, bueno, pues van a hacer que tus canales de comunicación se cierren, porque tu escucha pues no va a ver tu cara completa, tu gesticulación, y tú a la hora de portar unos lentes o alguna mascada en ocasiones vas a estar más preocupado en que no se te caiga la mascada, en que no se te arruine el traje, y entonces incluso hasta los lentes también van a romper con ese lazo comunicativo entre tú y tu escucha. Así que yo te invito a que entre menos elementos tengas o portes como narrador oral, va a salir más bonita tu interpretación. También esto es lo que sucede, lo que señalan los imagólogos, se interrumpe la proxemia. Es decir, que si tú llevas un traje muy vistoso, muy ostentoso, pues a la hora de caminar hasta va a dificultar tu caminar, tu desplazamiento. Y cuando te le acerques a alguien, quizás hasta se va a sentir intimidado por tu disfraz, ¿sale? Y por tu presencia, porque va a ser muy diferente a verte totalmente disfrazado a solamente portar tus ropas como... Y entonces, en cuanto a proxemia se refiere,
bueno, pues va a ser muy difícil o vas a tener la incertidumbre de me acerco o no me acerco, tomo distancia o no tomo distancia de mis escuchas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues el sonar de tus zapatos va a resultar un distractor y va a ser muy incómodo a la hora de caminar. Y bien, estos han sido mis 6 consejos para ti que eres narrador oral, ya sea que vayas empezando o que ya estés muy familiarizado. Yo espero que te sean de utilidad. Te agradezco mucho si compartes mi video, regálale un like o una mano arriba y suscríbete a mi canal. Puedes seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en otro video y gracias por vernos. ¡Chao!